El Renacimiento surge en Italia y permanece en los siglos XV y XVI. Se caracteriza principalmente por el renacer de la cultura grecorromana. Inicia con la conquista de Constantinopla. Durante el Renacimiento se da la Reforma Protestante de Martín Lutero. Este movimiento consistió a la inconformidad de un grupo de personas en contra de las pretensiones que el Papa deseaba obtener, principalmente la venta de indulgencias. El resultado fueron 95 tesis y la separación de la Iglesia. Hay avances en la medicina y económicamente Italia florece. También es la época de los descubrimientos geográficos por parte de España, Portugal, Francia e Inglaterra. Nace el absolutismo, que consiste en que el poder se centra en el rey y todas las personas tienen que obedecer sus decisiones. Los autores más importantes del Renacimiento son Cervantes y Shakespeare. Miguel de Cervantes escribió El Quijote de la Mancha, obra de crítica social, en la que un hidalgo que ha perdido la cordura, sumergido en un idealismo, sale a proteger a los desfavorecidos. Shakespeare escribe obras de vital importancia como Hamlet, Romeo y Julieta y Otelo. Hamlet es considerada como la obra más difícil de representar a nivel mundial. Leonardo da Vinci es el hombre renacentista por excelencia, ya que destacó en varios ámbitos como en la pintura, escultura, en la ciencia y también fue un mentor. El movimiento intelectual durante este periodo se le da el nombre de humanismo. Está basado en el antropocentrismo, que es la consideración de que el hombre es el centro de todo. Esta concepción es totalmente contraria al geocentrismo de la Edad Media. El humanista busca una espiritualidad más humana, más libre y menos externa y material. Los casos del humanismo son la imprenta, que va a permitir la divulgación de conocimientos, la importancia de los mecenas, que van a ayudar política o económicamente al artista, escritor o filósofo, la creación de las universidades, ya que el hombre tiene más curiosidad del mundo que le rodea y ya no se permite a sí mismo creer ciegamente. Las consecuencias que trajo consigo el humanismo son el desarrollo extraordinario de la gramática, la retórica, la literatura y la historia, el uso del derecho humano o romano, de la filosofía y de la ciencia aristotélica por parte de los profesores, y por último, la conjugación de la fe. Petrarca es conocido como el padre del humanismo. Señaló que es fundamental el estudio de la lengua y las letras clásicas. Pico de la Mirandola fue el primero en referirse a humanismo como corriente ideológica. Dante Alighieri es el primero en situar a la antigüedad como base de la vida cultural. En la literatura se le da gran importancia al aprendizaje del latín y el griego para así poder estudiar las obras de los grandes filósofos antiguos. Maquiavelo escribió El Príncipe. Esta es su obra más importante. Habla en qué consisten las monarquías y cómo se pierden. Ariosto desarrolló extraordinariamente los Cantares de Gesta. Escribió Orlando Furioso, en la que habla de la guerra de Carlomagno contra los sarracenos. Tasso se dedicó a la epopeya. En su obra La Jerusalén libertada habla de la primera cruzada. Rabelais desarrolló la narrativa. Escribió la novela Gargantúa y Pantagruel. Ronsard se dedicó a la poesía. Es el humanista más notable de su época. Escribió Los Amores y Discursos. Erasmo de Rotterdam escribió El Elogio de la Locura, en la que le advierte a la Iglesia que si no cambia, lo perdería todo. Montaigne es conocido como el padre del ensayo, que es un subgénero de la época. Su obra es Ensayos. Nebrija fue un escritor español que fue el primero en escribir gramática castellana. El barroco se da durante los siglos XVI y XVII. Fue un movimiento cultural que se desarrolló en todas las artes. Un inicio tenía un significado que expresaba extravagancia y exageración. Se desarrolló especialmente en España, Francia e Inglaterra. Durante el barroco se creó la novela picaresca. La más conocida es El Lazarillo de Tomes.
También se creó la novela polifónica. Esto significa que hablan más de un personaje. Se crearon dos escuelas, el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo se caracterizaba por un vocabulario difícil, derivado del latín al que solo podían acceder las clases altas. Su representante es Luis de Góngora, a quien le importa más forma. Su obra son Polífemo y Galatea. El conceptismo se basaba en que el lenguaje debía ser preciso y correcto. Su máximo representante es Quevedo, quien escribió sátiras. Su obra es El Buscón. Las razones por las que en España se haya dado un auge en el barroco son que esta es la época de mayor auge en la literatura española, se da el contraste entre el florecimiento cultural y su decadencia, existe una actitud pesimista derivada de la crisis nacional, la negación de la situación que se vivía, las acciones de la Santa Inquisición, la influencia que trajo la Contrarreforma. Las características de las obras barrocas son el dramatismo con el que se tratan sus temas, los fuertes contrastes sociales, la complejidad y la complicación. El teatro se ve con profundidad, el lenguaje es adornado, el uso de la metáfora, el sentido de la inestabilidad y la visión de que el mundo es un laberinto sin salida. Los autores sobresalientes del barroco son Shakespeare, Miguel de Cervantes. Lope de Vega en sus obras Fuente Ovejuna y Al Alcalde, este autor manejó temas nacionales y religiosos. Juan Ruiz Alarcón fue un dramaturgo mexicano. Algunas de sus obras son Las paredes oyen y La verdad sospechosa. Pedro Calderón de la Barca manejó del culteranismo y el conceptismo, de igual forma. Trata temas sociales, morales y teológicos. Sus obras son La vida es sueño y El mágico prodigioso. Sor Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana, que escribió Carta a Sor Filotea de la Cruz. Tirso de Molina, dramaturgo español, seguido de Lope de Vega, que muestra la psicología de sus personajes, escribió El burlador de Sevilla. Martin Luther are to be examined and burned. Anyone who presumes to infringe our excommunication and anathema will stand under the wrath of Almighty God and the Apostles Peter and Paul. My criticism was not of the Holy Father himself, but of those rogues who claim to represent him. You have been summoned to appear by Rome. You threatened with excommunication. Did you really think there would be a cost? You recant. Yes. So, I cannot. And I will not.
separate us from Rome forever. Seek the Lord while he is near. He has condemned himself. We must fight. Let somebody else fight. Let somebody